La carta a los Efesios termina con un llamativo pasaje donde se nos presenta la lucha cristiana. Versículos 10 al 20 del capítulo 6. La lucha surge del esfuerzo desplegado para guardar y mantener todas estas verdades que el apóstol ha estado diciendo frente a todos los poderes opuestos. Cuando nos proponemos penetrar en nuestras bendiciones celestiales y andar de acuerdo con ellas, inmediatamente descubrimos que todo el poder de Satanás se despliega contra nosotros. En su odio contra Cristo, el diablo procura robarnos la verdad y, si no lo logra, trata de que el nombre de Cristo sea deshonrado e intenta desacreditar la verdad, produciendo un derrumbamiento moral en aquellos que la retienen con firmeza. Cuanto más grande sea nuestro conocimiento de la verdad, tanto más deshonraremos el nombre de Cristo si flaqueamos y dejamos que obre la carne. Debemos, pues, estar listos para enfrentar la lucha. Y sepamos que cuanto más nos atengamos a la verdad, más severa será la lucha. Para que estemos preparados para esta lucha se nos presentan tres cosas. En primer lugar, la fuente de nuestra fuerza. Luego, el carácter del enemigo contra quien luchamos. Y finalmente, la armadura que se nos provee para que podamos resistir los asaltos del enemigo. En el versículo 10, el apóstol nos conduce a considerar, en primer lugar, el poder que obra para con nosotros. Y describe, en segundo lugar, el poder que obra contra nosotros. Para enfrentar esta lucha, siempre debemos recordar que toda nuestra fuerza está en el Señor. Por eso Pablo dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. A menudo tenemos dificultad para darnos cuenta de que no tenemos fuerza en nosotros mismos. La oración que leemos en el capítulo 1, por ejemplo, nos presenta el poder de la fuerza de Dios. Cristo fue resucitado de entre los muertos y colocado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. De manera que esa, dice el apóstol, es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Capítulo 1, versículo 19. El poder que obra contra nosotros es infinitamente más grande que nuestro propio poder. Pero el poder que obra para con nosotros es un poder superior, el cual sobrepasa todo poder que se nos opone. Además, aquel que tiene el poder supremo es el que posee inescrutables riquezas y quien nos ama con un amor que excede a todo conocimiento. Efesios 3, versículos 8 y 19. Así como en el pasado se preparó para el combate a muchos hombres de Dios, lo mismo ocurre en nuestros días. Con las faltas que arrastramos, la debilidad entre nosotros y la corrupción que nos rodea, necesitamos sentir de manera fresca y renovada la gloria del Señor, el poder del Señor, las riquezas del Señor, el amor del Señor, para avanzar en el poder de su fuerza, con el Señor delante de nosotros. Porque fuera de Cristo no tenemos ningún poder. El Señor mismo lo dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y el apóstol declara: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Solo si nuestras almas permanecen en secreta comunión con Cristo, podremos servirnos del poder que está en Él. Siendo así, todo el poder de Satanás intentará desviar nuestras almas de Cristo y tratará de impedir que nos alimentemos de Él y que andemos en comunión con Él. Quizás intente privarnos de la comunión con Cristo entrometiéndose en nuestros quehaceres y obligaciones diarias, o a través de la enfermedad y la debilidad del cuerpo. Puede aprovecharse de las dificultades que se presentan en nuestro camino, de las disputas entre los hijos de Dios o de los mezquinos insultos que tenemos que soportar para deprimir nuestros espíritus o inquietar nuestras almas. Pero si en lugar de permitir que estas cosas se interpongan entre nuestra alma y el Señor, aprovechamos esas ocasiones para acercarnos a Él, aprenderemos lo que es ser fuertes en el Señor, recordando a la vez nuestra propia debilidad, y descubriremos la bienaventuranza de estas palabras: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, versículo 22. En los versículos que siguen, 11 y 12, primeramente somos exhortados a recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El diablo ciertamente puede servirse de hombres y mujeres para oponerse al creyente y negar la verdad, pero nosotros debemos mirar más allá de los instrumentos y discernir quién los utiliza. La lucha, pues, es contra Satanás y sus huestes, cualesquiera que sean los instrumentos que utilice. El mundo está en tinieblas e ignora a Dios. Esto podemos leerlo también en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y estos seres espirituales gobiernan y dirigen las tinieblas del paganismo, la filosofía, la falsamente llamada ciencia y la incredulidad, así como también las supersticiones, las corrupciones y el modernismo de la cristiandad. El creyente es llevado a la luz y bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De manera que se enfrenta a una oposición de carácter religioso, dirigida por seres espirituales que tratan de arrebatarle la verdad de su llamamiento celestial, intentan seducirlo para arrastrarlo a un camino que lo lleve a negar la verdad o para que tome una conducta que no concuerda con ella. Además, se nos instruye en cuanto al carácter de esta oposición. Esta no se manifiesta simplemente mediante la persecución o la directa negación de la verdad. Se trata de una oposición mucho más sutil y peligrosa, descrita aquí como las acechanzas o artimañas del diablo. Una artimaña es algo que parece atractivo e inocente. Sin embargo, desvía al alma del sendero de la obediencia. Cuán a menudo en estos días de confusión el diablo trata de arrastrar a los que poseen la verdad a alguna senda equivocada, pero que al principio parece tan poco desviada del verdadero camino, que permite que a cualquiera que quisiera objetar algo contra tal desvío se lo tome por alguien demasiado quisquilloso. Por eso podemos formularnos a nosotros mismos una simple pregunta. Mediante ella vamos a poder detectar toda artimaña del diablo. Si sigo este camino, ¿a dónde me llevará? Cuando el diablo le sugirió al Señor que saciara su hambre convirtiendo las piedras en pan, dicha sugerencia parecía algo muy inocente. Sin embargo, era una artimaña que lo habría conducido fuera del sendero de la obediencia a Dios y a una negación de la palabra que dice:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Para desviar de la verdad del Evangelio a los creyentes de Galacia, por ejemplo, el diablo se sirvió de la ley y la usó como una artimaña para enredarlos en la trampa de la autosuficiencia legalista, para desviar de la verdad referente a la iglesia de los santos de Corinto. Por ejemplo, el diablo empleó al mundo como una artimaña para que sintiesen una carnal complacencia de sí mismos. Para desviar de la verdad acerca del misterio a los santos de Colosas, el diablo recurrió a las artimañas de las palabras persuasivas, las filosofías y la superstición, para atraparlos en el lazo de la exaltación religiosa. Estas también son artimañas con las cuales tenemos que enfrentarnos hoy nosotros también.